Si el señor Castillo quiere modificar la Constitución vigente con otro procedimiento, lo primero que tiene que hacer es reformar el artículo 206. Y para reformar el artículo 206 necesita 2 votaciones de 87 votos o una votación, ¿no es cierto?, de 66 congresistas que actualmente no tiene, y un referéndum, solo para modificar el artículo 206, que dice que el señor no puede escribir un texto con las fuerzas vivas y someterlo a referéndum. Tiene que pasar por el Congreso. Y el problema es que el Congreso no lo tiene Pedro Castillo. En realidad no lo tiene nadie. Entonces el señor Pedro Castillo, primer obstáculo, no puede reformar la Constitución si es que no reforma el artículo 206. Y no puede reformar el artículo 206 si no tiene por lo menos 66 votos y un referéndum para modificar ese artículo. El plan económico del señor Castillo es un plan económico de un partido de izquierda de los años 80. No tiene nada de revolucionario, es un plan comunista, por el cual las personas en el Perú dejan de tener derecho de propiedad, por decirlo de alguna manera. Y el artículo pertinente en la Constitución de nuestro país, la actual sobre propiedad, dice lo siguiente: el derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza, se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. A nadie puede privarse de su propiedad, sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley y previo pago en efectivo de indemnización justa y preciada, que incluye compensación por el eventual perjuicio. Esto, ¿no es cierto?, garantiza que a nadie se le puede quitar su propiedad sin pagársele. Pero no solamente está acá, está en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, porque el derecho a la propiedad es un derecho humano. Y está en una serie de pactos que ha firmado el Perú para garantizar las inversiones. Si el señor Pedro Castillo decide, por una ley del Congreso, expropiar a todas las empresas mineras del Perú, les tiene que pagar en efectivo, de acuerdo a la Constitución vigente, el íntegro del valor de esas empresas. Y si no lo hace, porque probablemente no lo quiera hacer y no lo hace, el Perú es llevado a un tribunal internacional. Y el Perú es embargado por un tribunal internacional por no pagar lo que debe. Esa empresa, que supuestamente, en la teoría del señor Pedro Castillo, va a estar muy bien administrada por los gobernadores regionales. El plan de gobierno del señor Castillo es entregar a los gobernadores regionales Antamina, sí, con nombre propio, Queyabeco, Toromocho, todas las empresas mineras del Perú, Yanacocha, todas se entregan al gobernador regional, que va a ser el nuevo presidente del directorio de la empresa minera. Y de acuerdo a su plan, las va a administrar estupendamente bien. Lamentablemente para el señor Pedro Castillo y para el país, eso ya lo tuvimos. Se llamó el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, que quebró al país. Y que la tragedia de la explotación de los recursos naturales en manos del Estado causó daños ambientales que hasta el día de hoy tenemos que pagar. En minería, en hidrocarburos y en todo en cuanto el Estado se metió, porque hay que recordar que también tenían el monopolio de los medios de comunicación, el monopolio de las telecomunicaciones, el monopolio de la pesca, el monopolio de la minería, por supuesto, y hasta del transporte aéreo. Ha dicho, no va a cambiar nada de su plan de gobierno, que incluye además la violación de otros derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión, que también está en la actual Constitución, que también está en la Convención de San José, por el cual se nos ampara ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que decir que en materia de libertad de expresión, el señor Pedro Castillo sí tiene un punto válido. La concentración, el acaparamiento de medios de comunicación está prohibido por la Constitución de 1993.